Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Soy Omar. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal y poder compartir mucha información, compartir algunos pensamientos, algunos tips, alguna información, algunos puntos para que ustedes de esa manera poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás cuando conversan del Evangelio. Y obviamente el propósito es poder edificarnos, conocer un poco más el Evangelio, sobre todo la meta principal es venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos. Esta semana nos corresponde, como ya sabemos, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 14 de octubre al 20 de octubre. Ya terminamos casi el mes de octubre. Nos falta poco y se va acabando el año. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dado por la Iglesia, para poner un orden de las fechas y poner un orden acerca de las clases que vamos a tener. Estamos en el episodio 42 y esta semana nos corresponde lo que es Tercera de Nefi, capítulo 20 al 26. Ya la penúltima clase con respecto al libro de Nefi. Esperando que les haya gustado y que les guste y que lo podamos disfrutar. El título de la clase es Sois los hijos del convenio. Eso está basado en capítulo 3, en Tercera de Nefi, capítulo 20, versículo 25, que dice, y he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Okay? Sois los hijos, en otras palabras, del convenio, porque sois de la casa de Israel. Fin del versículo, ¿no? Eso es lo que habla, eso es el tema de la clase, el capítulo de la clase, y obviamente el objetivo es saber de que todos somos hijos del convenio, pues ese es el objetivo. El día que entramos en las aguas bautismales, muchos lo recordamos, algunos ya no, porque fuimos pequeños. Digo fuimos, me incluyo, yo no he sido pequeño al momento de bautizarme, yo me bauticé en la adolescencia, así que sí recuerdo claramente mi bautizo, pero muchos ya no lo recuerdan y obviamente tratan de recordar pequeñas partes, pequeñas cosas por el tiempo que ya pasó, por la edad que tuvieron. Pero de todas maneras somos hijos del convenio y ese es el objetivo. Todos somos hijos del convenio y lo renovamos cada semana. Así que eso veremos en la clase del día de hoy. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse al canal, por darle like, por darle me gusta y por hacer sus comentarios y dejar sus comentarios que siempre los leo. Muchas gracias por ello. A veces me preguntan, hermanito, ¿y cómo hace sus clases? ¿Le es fácil para usted hacer las clases? La vez pasada me preguntaron. Mire, cuando uno empieza este canal o a hacer las clases de esta manera, como todo en la vida al comienzo es mucho más difícil, pero conforme uno va avanzando ya se va volviendo un poco más fácil. Sin embargo, no quiere decir que sea del todo simple y rápido y fácil. No lo es. Toma tiempo. Si tú, mi amigo, mi hermano, estás siendo maestro, te han dado el llamamiento de maestro, toma tiempo. Pero conforme va pasando el tiempo, o las semanas que uno le va encontrando el gusto a las escrituras, poco a poco ya se va adaptando. Como todo en la vida, como todo en el trabajo. Al comienzo el trabajo te parece nuevo, no lo sabes, te adecuas el horario, la forma, como es, y conforme va pasando el tiempo, pues ya se va haciendo un poco más simple porque le vas agarrando la experiencia. Sin embargo, en las escrituras también es algo parecido, pero no deja de ser un poquito difícil siempre. ¿Por qué? Porque yo he leído muchas veces el libro de Mormón. Sin embargo, en esta etapa, este año, estoy encontrando muchísimas cosas que ni yo mismo me daba cuenta o no lo podía entender. O a veces me resulta un poco difícil, entonces tengo que preparar, tengo que buscar algunos materiales. Lo busco en inglés, lo busco en español. En inglés hay un poquito más de material y a veces la traducción también tengo que ver algunas palabras. Entonces, no es tan fácil. Sin embargo, es rico cuando uno va aprendiendo. El maestro
si te han dado el llamamiento de maestro, tienes la oportunidad de enseñar en alguna clase o compartir el evangelio con un amigo, una amiga, con tu familia, nietos, o sobrinos, primos o hermanos o padres, déjame decirte que eso te va a enriquecer porque quieras o no, aprendes un poco más el Evangelio. Entonces, toma tiempo, pero se puede hacer y va a tomar mucho beneficio cuando uno lo comparte. Así que eso es lo que le podría decir con respecto a las clases. No me es fácil, es por eso que yo trato de avanzar. Estas clases que tú ya lo vas a escuchar, esta fecha, yo ya estoy un poco más adelantado. ¿Por qué? Porque tengo que guardar clases, tengo que ver la clase. A veces he grabado, para que tengan una idea, he grabado todo el tiempo, me demora un promedio de 1 hora, 1 hora y 20, 1 hora y media, a veces 1 hora en promedio, y me doy cuenta que no tenía audio. Imagínate, otra vez grabar. O a veces me doy cuenta que el audio está bajísimo. Otra vez grabar. Y eso que hago pruebas, pero así es. O a veces estoy grabando y el video se traba la página. O no lo puse el apunte que yo quería de la clase. Estoy hablando, va a pasar hasta a tal capítulo y pasó a otro capítulo. Entonces se malogró todo el video. O otra vez a grabar. O a veces tengo que editarlo. Entonces toma un poquito de tiempos, pero es parte de... es lo rico, ¿verdad? También me ayuda a mí porque es grabado, entonces ya tengo como grabaciones pasadas y eso me ayuda para no estar corriendo con el tiempo. Es un estudio continuo. Si tú te animas a poder compartir el Evangelio, a poder enseñar, qué bueno, vas a aprender mucho, eso te va a ayudar, sobre todo para que tú puedas conocer. Hermano, pero usted, si ya ha leído, me dijeron, pero si usted ya ha leído el libro de Mormón, entonces es más fácil. No creas, yo a la edad que tengo nunca lo he leído. Es la primera vez que lo leo. ¿Ves la diferencia? Y yo creo que todos los que leemos, estamos leyendo, es la primera vez que lo leemos a la edad que tenemos, ¿verdad? Tú de repente tienes 30, 40, 50, 60 años, lo estás leyendo por primera vez a los 60 años. Nunca lo has leído. Lo has leído cuando has tenido de repente 10 años, 15 años, 20, 30, 40 años, pero nunca has leído a los 50 años, nunca lo has leído a los 60 años, jamás, con toda la experiencia que has tenido. Experiencia de trabajos, experiencia de nuevo lugar, nueva casa, hijos, nietos. De repente es la primera vez que lees tú este libro teniendo nietos. De repente es la primera vez que tú lees estas escrituras en un nuevo barrio, con una nueva familia, de repente recién te casaste, etc. Hay muchas versiones. Entonces, las experiencias que uno va teniendo de la vida, uno va cambiando y es la primera vez. Entonces, lo mismo me sucede. Yo lo he leído varias veces el libro de Mormón, he compartido el libro de Mormón en la misión. Sin embargo, y eso ya lo he compartido en una clase, es la primera vez a mi edad que leo el libro de Mormón con otras experiencias que tengo en este tiempo y me resulta obviamente de otro punto de vista, lo voy viendo, lo voy analizando y les trato de transmitir y de aprender. Espero que les ayude. Ustedes si están, hermano, yo tengo muchos años y es la primera vez que soy maestro de la escuela dominical. Perfecto, es la primera vez que tendrás la experiencia. Lo vas a disfrutar, tendrás nuevas oportunidades de aprender y verás y dirás, wow, esto es verdad, no lo sabía. Y uno aprende. ¿Okay? Así que sumérgete en las escrituras, aprende. Mi amigo, dale la oportunidad, y siempre recomiendo, dale oportunidad al libro de Mormón que se sumerja o que entre en tu corazón. Dale la oportunidad a Cristo que entre en tu corazón, dale la oportunidad al libro de Mormón que penetre en tu corazón, acéptalo. Así todavía no tengas mucha fe en él, acéptalo, porque es un buen libro. Al final te darás cuenta que irá modificando tu corazón, lo irá ablandando y lo irás aceptando y sabrás que es verdad. Este es un libro, otro testamento de Cristo, que con el objetivo de que vengas a Él, que lo conozcas a Él. Ese es el objetivo de la clase. No hay otra clase. No existe otro motivo de la clase. Así que te invito a que lo hagas. Me he tomado algunos minutos a explicar algunas cosas que de repente a veces se preguntan, para usted es fácil la clase, lo hacen en un minuto.
No es así, no es así, toma un poquito de tiempo. Muy bien, vamos a seguir con la clase. Esta semana veremos 7 capítulos que estudiamos del 20 al capítulo 26. Son 7 capítulos y casi son 7 hojas que estudiaremos el día de hoy. 7 hojas prácticamente que se puede estudiar. Si estás al día, mi amigo, qué bueno. Y si no, pues te invito que te pongas al día en las escrituras. Ya vamos a terminar, nos faltan pocos libros, pocos meses y ojalá que tu meta sea poder decir a fin de año lo terminé. Lo hice, estudié el libro de las escrituras, el canon principal o la piedra angular de la Iglesia de Jesucristo. Eso es la meta. Ojalá que lo hagas y te invito a que lo hagas. Ahora continuemos con la clase. En el segundo día de la visita de Cristo, sabemos que Cristo está en las Américas, la multitud era innumerable. ¿Eso qué quiere decir? Inmensa. Era mucha gente que estaba ahí presente. Se presume que era muy grande, obviamente, más de 2.500 personas la primera vez, y luego vinieron más gente. Eso quiere decir que mucha gente hubo. La ordenanza de la Santa Cena se repite para beneficio de todos aquellos. ¿Por qué se repite? Para los beneficios de todos aquellos que no participaron el primer día. Este es el segundo día ya que Cristo estaba en América. Y eso lo veremos en el capítulo 20 de Tercera de Nefi, a partir del versículo 1, que dice que los discípulos habían estado orando a Jesús. 3 veces Jesús los dejó para que oraran y luego regresó. Los discípulos continuaron orando. En ese momento Jesús tiene trabajo que hacer y debe comenzar a enseñar las lecciones del día. Les dice que cesen de orar, dejen de orar un momento, porque tengo que enseñarles, tengo que continuar con mi trabajo, también dice Jesús, ¿no? Sin embargo, para que no se malinterprete su intención de, nos está diciendo que dejemos de orar, les dijo Jesús que no debían cesar de orar en sus corazones. Mira lo importante, deja de orar, en otras palabras, físicamente, pero en tu corazón. Así como late, vas a seguir orando. Algo parecido a este tiempo. Hay momentos en los que estamos en la actitud formal de la oración, como lo estaban los discípulos. Ellos pudieron estar pasando por un momento espiritual grande en público. Correcto, eso era lo normal, era el éxtasis, estar orando, Cristo presente. Sin embargo, ellos pudieron estar pasando por un momento espiritual grande, ¿verdad? Cuando uno está en grupos y la oración es fuerte, se puede sentir eso. No obstante, así como Jesús tenía trabajo que hacer, también nosotros tenemos en este tiempo trabajo que hacer. Entonces hay momentos en los que no podemos estar siempre en la actitud formal de la oración. No podemos orar pues todo el día, horas y horas. No se puede. Sin embargo, las cosas en que pensamos, la manera en que tratamos a los demás, las actitudes que expresamos, todo puede dar testimonio de una oración interna que podemos llevar siempre con nosotros. No vamos a estar orando siempre porque se tiene que hacer cosas, pero sí podemos tener una oración en nuestros corazones todo el día. Y eso lo debemos tener claro, ¿verdad? Eso lo vamos a tener claro siempre. Luego vemos que se administra nuevamente la Santa Cena. A partir de los siguientes versículos, Jesús realiza la Santa Cena, pero esta vez una Santa Cena comunitaria, es decir, con todos. Es decir, con todos los presentes. Luego vemos que Jesús instituye la asociación simbólica del pan y del vino, que representan su misión mortal, la que tuvo lugar cuando era literalmente de carne y sangre Jesús. La Santa Cena representaba muchos símbolos, como ahora en la actualidad. Esos símbolos señalaban lo que los nefitas habían esperado por mucho tiempo, que era la misión expiatoria mortal del Mesías. Mediante el recuerdo de estos símbolos o emblemas como son el pan y el vino, el pueblo debía recordar esa misión expiatoria. Ahora, Jesús vuelve a un tema del día anterior, que fue la reunión de la casa de Israel, dice el versículo 10.
es lo que dice, ¿no? La reunión de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque había pues gente nueva en la congregación que no había escuchado directamente la información el día anterior. Entonces Jesús les recomienda las palabras de Isaías, escudriñarlas, les dice en el versículo 11. ¿Y por qué mi amigo le dice, mi amigo, mi hermano, por qué le dice que escudriñen las palabras de Isaías? ¿Por qué Isaías? Porque Isaías era el profeta de la dispersión y por lo tanto Jesús deseaba y hablaba de la reunión de lo que había sido dispersado. Ahora, los nefitas eran también los dispersados, y el hecho de que vinieran de Jerusalén y se les diera esta tierra, el versículo 14 dice que los coloca como parte de las profecías. Eso es obviamente lo que les dice, y obviamente Jesús quiere que entiendan que ellos también son los dispersados. Es por eso que les habla de esa manera. Los versículos 16 y 17, Jesús cita a Miqueas. Miqueas, un libro del Antiguo Testamento, el capítulo 5, los versículos 8 y 9, si quieres compararlo. El recogimiento todavía está en el futuro, por si acaso. No lo dice Jesús, o sea, Jesús no lo dice así, pero Él está hablando y nosotros lo vamos entendiendo que el recogimiento es en este tiempo. O sea, habla de un futuro. Todavía no había llegado el momento, cuando está Jesús, en que los gentiles dispersarían a este pueblo. Iba a pasar mucho tiempo. Sin embargo, todavía habrá una continuación de las bendiciones sobre la casa de Jacob. Los gentiles podrían en algún momento dispersar al pueblo de Jehová. Toma nota, los gentiles podrían en algún momento dispersar al pueblo de Jehová. Y eso se profetizó, que eso le sucedería al pueblo nefita. No obstante, llegará un momento de reversión, o sea, al contrario, en el que la casa de Israel será dominante. Israel podrá defenderse ¿de quién? De sus enemigos, lo que vemos ahora. Lo que vemos ahora en la actualidad. Luego, en los siguientes versículos, nos habla y nos dice que habla de los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Nosotros. Cuando mencionan gentiles, normalmente somos nosotros. El recogimiento todavía está en el futuro. Todavía no había llegado el momento en que los gentiles dispersarían a este pueblo. ¿A quién? A los nefitas, pues, ¿verdad? A los nefitas. Luego en los siguientes versículos vemos que después de que Israel se vuelva poderoso, ¿de qué Israel habla? El pueblo de Israel, el país de Israel, a eso nos referimos. Entonces ocurrirá el recogimiento. Estos son el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El versículo 21 dice que yo estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel, dice el versículo 21. Yo estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel. Con el Israel reunido, Dios puede convertirse ¿en qué? En el rey, pues, que gobierna en la tierra durante el milenio. Y eso es lo que vimos. Una vez más, siempre les digo, siempre les aconsejo. Ustedes escuchan hablar a veces de Gaza, de la Palestina, de Israel. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi buen amigo, no te metas en esos temas. No te metas con el pueblo de Israel. Es consejo de un conejo. Dice el dicho, ¿verdad? No te metas. Yo no me metería con el pueblo del Señor que viene a ser Israel. Que sí, que hermano, que matan, que las noticias, que eso, que Gaza. Yo no me meto con el pueblo de Israel. Simple y claro. Yo quiero estar del lado del Señor, de su pueblo. ¿Cómo actúa? Bueno, pues lee el Antiguo Testamento, mira cómo ellos trataban, cómo eran. Mejor ponte de ese lado, es mejor que estar en el lado contrario. Hay muchas profecías que el Señor defenderá a su pueblo. Y yo no quiero estar en el otro lado, ser enemigo del pueblo del Señor. Eso es un consejo que te doy y que siempre te lo doy. Así que cuando veas las noticias, cuando escuches, ya sabes de qué lado ponerte. Y si no, mejor apártate de allí. Es un consejo que doy. Bueno, las escrituras lo dicen, ¿verdad? Yo no quisiera estar. Yo, Omar, no quiero estar en contra del pueblo del Señor ni de sus ungidos, ¿verdad? ¿Para qué tener peleas o problemas con el Señor o con su pueblo?
es mejor, porque todas las profecías indican que el Señor, dice ahí el versículo 21, estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel. Así que con el Israel reunido, Dios se convertirá pues en el rey que gobierne, pues ya lo sabemos, durante el milenio. En el versículo 22 menciona lo más importante. Yo mismo estaré en medio de vosotros, dice el versículo 22. Imagínate, a ver, ¿quién va a estar en medio del pueblo? Él mismo, dice. Entonces yo siendo su enemigo, no hay posibilidad de ganar. Y hay que estar con los ganadores, pues. Tenemos que tener cuidado de meternos entonces con el pueblo de Dios. Avisados estamos. En los siguientes versículos vemos la intención de las palabras de Jesús era declarar que Él mismo era el cumplimiento de la profecía, algo que ya habían aprendido quienes habían estado con Él el día anterior, pero que se está repitiendo para quienes llegaron más recientemente. Jesús habla del Cristo milenario. Es por eso que lo pongo ahí la frase, el Cristo milenario. Así, de él habla. Lo que tenemos que saber es que desde los días de Samuel, la manita, de Samuel, el profeta Samuel del Antiguo Testamento, hasta los días del presidente Russell M. Nelson, que ahora ya acaba de cumplir 100 años, los profetas hablarían no solo de Jesús de Nazaret, sino también del Cristo milenario. Siempre los profetas cuando vienen a hablar, sobre todo en el Antiguo Testamento y tanto en el libro de Mormón, porque es antes de Cristo, la parte que es antes de Cristo, siempre hablaban de la venida de Cristo, de Jesús a Jerusalén, pero también mencionan y hablan acerca del Cristo de Jesús, el milenario. Cristo el milenario. ¿Qué quiere decir? Cómo Él trabajará durante los 1000 años. Entonces, siempre los profetas hablan de eso. Ahora, el presidente Nelson, si habla de Cristo, tiene que hablar de Cristo de la segunda venida, Cristo cómo será el gobierno en el milenio. Ese es el propósito. Ya no va a hablar de Cristo cómo será pues cuando viene a Jerusalén, porque ya vino. Tiene que hablar de Cristo en la segunda venida, tiene que hablar de Cristo en el milenio y tiene que hablar de Cristo obviamente después del milenio. Eso es lo que se espera. Cuando Jesús declaró que Él era el que había sido prometido, que vendría como el Mesías expiatorio, los nefitas comprendieron de inmediato que Jehová estaba ante ellos, era obvio. Cada uno de estos versículos hace referencia al Padre. Los nefitas han conocido a su Dios por ese título, lo conoció a Dios como el Padre. Jesús ha declarado que Él es Jehová venido a la tierra, el que hizo los convenios. Por lo tanto, también puede prometer que los cumplirá. Jesús habla del Padre para que los nefitas entiendan que Él mismo era el Padre antes de venir a la tierra. No nos confundamos. Presta atención en esto, mi amigo, porque si no te puedes confundir. Hay que entender, Jehová, el Dios de Israel del Antiguo Testamento, vino a la tierra. ¿Quién fue? Jesús, el Mesías. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. ¿Quién fue? Jehová, venido a la tierra con el nombre de el Mesías, como se le llamó, o el ungido. ¿Quién era el Dios del pueblo nefita? Jehová, el mismo Dios, Jehová. A ellos lo llamaban el Padre, el Creador. Ese mismo Dios vino a Jerusalén, no vino a la tierra de nefita o a la tierra de abundancia para vivir. Él vino ya como un Dios resucitado. Después de resucitar, Cristo vino a América, vino a la tierra de abundancia y se le apareció el Jehová, que era antes, luego vino como Jesús, el Dios del pueblo nefita. Entonces eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque el pueblo nefita está recién entendiendo esta parte. Era normal. ¿Quién era? ¿Al quién orábamos? Jesús le dice, a mí me oraban. Sí, yo estaba en el cielo. Ustedes me oraban a mí como Jehová. Yo era Jehová. ¿Ok? Entonces lo voy a repetir. El Dios de los nefitas era Jehová, quien era el Padre y con quien se hicieron los convenios, según los versículos 27 y 29.
y también con quien hicieron convenios pues los israelitas. Pero cuando Jehová vino a la tierra es Jesús. Es por eso, para que lo entiendan, Jesús les dice a los nefitas de los convenios que ellos han hecho con Jehová y que ahora Jesús ha sido Jehová quien lo cumplirá. ¿Está bien? Ustedes le dijeron, mira, ¿se acuerdan de los convenios que ustedes hicieron con Jehová? Sí, nos acordamos. Bueno, pues conmigo lo hicieron. Ok. Ahora sí vamos entendiendo las cosas, ¿verdad? Muy bien, se entiende. ¿Y por qué se llama Jehová? Porque no tenía un cuerpo físico, ¿verdad? Eso sí, también lo tenemos que saber. Por eso era Jehová, el Dios de Israel y el Dios del pueblo nefita. Llegará un tiempo en que los pueblos de la tierra habrán tenido la oportunidad de conocer pues la plenitud del evangelio, dice el versículo 30, hay que marcarlo ahí. De que creerán y tendrán fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El versículo 31 lo recalca: yo soy Jesucristo, pero soy el Hijo de Dios. Mira lo importante. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que para que no se me confunda, les dice Jesús eso. Yo soy Jesucristo. Y también les dice, soy el Hijo de Dios. En otras palabras, por si acaso ya saben, yo no soy Dios el Padre. Ustedes me oraban y está bien, no hay problema. Pero para que ya vayan conociendo más doctrina, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy ahora un Dios, pero también soy el Hijo de Dios el Padre. Estos versículos citan nuevamente a Isaías. Estos versículos se encuentran en Isaías capítulo 52 del versículo 1 al 3. Estos versículos están dirigidos al pueblo. Estos versículos le dicen a la congregación que tienen una responsabilidad. Deben despertarse y vestirse de su fortaleza, dice el versículo 36 que se está marcando. Jesús ha declarado que Él es Jehová con quien han hecho convenio y ha renovado su compromiso con ese convenio. Ahora el pueblo tiene la responsabilidad de cumplir su parte del convenio. Entonces ya les expliqué, ya les dije de los convenios, ¿se acuerdan? Que sí, lo hicieron conmigo para que no estén perdidos y no digan, no, nosotros hicimos con Jehová y no, contigo recién te conocemos. No, yo soy el mismo. Entonces ahora queda que ustedes tienen la responsabilidad de cumplir la parte del convenio, porque yo estoy cumpliendo el convenio, ahora les toca a ustedes. Uno de los propósitos de todo este episodio es la declaración de que Jesús es el mismo Jehová a quien se les había enseñado a los nefitas que vendría a la tierra, dice el versículo 39, y que vendría a ellos, a los judíos. Entonces el mismo Jehová. Los versículos que siguen vuelven a la identificación de Jesús como Jehová y declaran que Él tiene el poder de hacer que se cumplan los pactos. ¿Por qué? Porque Jesús o Él será su rey. Habiendo establecido nuevamente que Jesús era el mismo Mesías que habían esperado, Jesús citó a Isaías en los versículos anteriores para indicar que el Mesías esperado los guiaría y en particular que publicaría la paz así como también la salvación. Qué importante. Muchos se preguntan, hermano, ¿y por qué fue que en el año 600 más o menos tenga que salir Ley y su familia a Jerusalén? Uno de los grandes estudiosos que han hecho las escrituras dicen que tenían que tener las escrituras, pero que Isaías tenía que profetizar y dar todas sus profecías acerca de Cristo, el que iba a venir, a hablar de Jehová, las promesas de Jehová, que habla el libro de Isaías. Entonces, cuando viene el pueblo de Ley, que ya tiene las planchas, cuando ellos vienen hacia Jerusalén, ya vienen con el libro de Isaías, también escrito en las planchas. Por lo tanto, ellos podían conocer así a Jehová un poco más y conocer también a Jesús el milenario, el Cristo milenario. Entonces, de esa manera ellos podían ir aprendiendo y sabiendo. Si ellos se venían antes de Isaías, imagínate, no iban a tener nada de profecías, porque Isaías pues habla muchísimo de Jesús, habla todos sus libros, son profecías que él habla. Entonces, todo eso se lo iban a perder el pueblo, el nefita que tenían. Dicen los estudiosos que es por eso que más o menos se calcula que
Cristo espera que ya las planchas estén listas, que las profecías de Isaías se hayan dado y se estén cumpliendo. De esa manera el pueblo nefita viene con las planchas y con las escrituras de Isaías. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera, pues el pueblo nefita, cuando viene a América, viene ya con bastantes escrituras y pueden conocer a su Dios. Habiendo establecido nuevamente que Jesús era el mismo Mesías entonces que habían esperado, citó una vez más a Isaías en los versículos anteriores para indicar que era el Mesías esperado quien los guiaría. Su declaración dice que llegará un tiempo cuando Jerusalén será habitada nuevamente por mi pueblo. Es decir, Cristo estaba poniendo en marcha los eventos que reunirían a Israel. Las predicciones eran que serían reunidos tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. En este caso, el énfasis está en el regreso a Jerusalén. Muy importante es eso. Parece un poco confuso estas partes de las escrituras, pero ten paciencia. La idea es ir aprendiendo y recordando. Tú lo vas marcando, lo vas viendo y yo te estoy dando algunas pautas, lo vas a ir entendiendo. Así que tranquilo, no te compliques, hermanos, no entiendo, yo quiero entender. Vas a ir entendiendo poco a poco. Ahora entramos al capítulo 21, los primeros versículos. Vemos que en el capítulo 20 Jesús había estado describiendo el tiempo del recogimiento de la casa de Israel. Los que lo oyeron entendieron claramente que aún no habían sido reunidos y por eso la siguiente pregunta más lógica era ¿cuándo iba a suceder esto? Esa es la pregunta que estos versículos responden. ¿Qué dice Jesús? Os doy una señal, para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas cosas, dice el versículo 1. Jesús no da una fecha, sino una señal. Es interesante, ¿verdad? Que Jesús nunca dice una fecha. En ninguna de las escrituras no dice en el año 2050, en el año 2020, o de aquí a 355 años, o de aquí a 2500 años. No, nunca hay fechas, pero sí hay señales. Qué curioso, ¿verdad? Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Libro de Mormón. Eso no sería un problema para un pueblo que había vivido las señales de su nacimiento y la muerte, y ahora entendía claramente que las señales, cuando se cumplieran, significarían que el evento que predijeron también era real e inminente. Hermanito, ¿y cuál fue la señal del comienzo del recogimiento? Entonces nos podemos preguntar. Fueron las cosas que Jesús les dijo que serán dadas a conocer a los gentiles, dice el versículo 2. ¿Y cuál es? Eso es el Libro de Mormón, es la señal. Curioso, ¿verdad? El Libro de Mormón es una señal del recogimiento de Israel. Toma nota, el Libro de Mormón, señal. Y muchos no lo aceptan. ¿Ve? Ahí está, pues. Entonces, ¿sirven las señales? A veces no. De nada sirve a veces. Depende de nosotros si aceptamos las señales. Luego habla de que esta tierra será un pueblo libre y no solo Estados Unidos, sino todo el continente, toda América, a pesar de todos los problemas que tenemos. Es por eso la importancia, mi amigo, de poder ser libres en el país que vivimos. Y qué diferencia es que mientras este continente es libre, el pueblo de Israel, que es el elegido, siempre está en guerra, ¿verdad? El pueblo del Señor, como es el pueblo de Israel, y su gente lo sufre. Pues, mientras nosotros acá en este continente vivimos normalmente en libertad. El recogimiento vendría por medio de los gentiles, habla las escrituras, es por eso que el Libro de Mormón llegó primero a los gentiles para ser adoptados a la casa de Israel, dice el versículo 6 que se está marcando. Nosotros somos los gentiles que aceptamos el Libro de Mormón y obviamente damos inicio al recogimiento de Israel. Los versículos siguientes tenemos que saber que el recogimiento ha empezado. ¿Y cuándo? Cuando los lamanitas aceptan el Libro de Mormón. Ese fue el inicio y de nosotros depende estar dentro del recogimiento o por nuestra decisión podemos estar fuera. También habla de la obra grande y maravillosa, dice el versículo 9, la restauración del Evangelio es esta obra grande y maravillosa de la que nosotros somos partícipes. En el versículo 11 nos da una advertencia muy dura. Si no creemos en estas palabras del nuevo Evangelio restaurado, serán desarraigados, dice el versículo 11.
serán desarraigados del pueblo. Nosotros hemos elegido creer, pero si después de creer nos salimos o ya no creemos, vamos a tener problemas. No te metas en problemas, mi buen amigo. Deja de escuchar a los detractores de la iglesia. Deja de decir o de pensar o de creer: no voy a ir a la iglesia. Mira, en algún momento has creído, mi amigo, que tu fe esté baja o haya decaído. No hagas que siga decayendo o se aparte tu fe, porque va a haber consecuencias en tu vida. Avisado estás. El Señor vuelve a citar Miqueas del capítulo 5, en el capítulo 5 del versículo 8 al 15, son profecías, y recalca la idolatría antigua y la idolatría moderna. Una vez más lo vuelve a mencionar. Aunque no se crea y pensemos que solamente los países subdesarrollados creen en la idolatría, porque eso se cree, acá mismo, mis amigos, también se cree en la idolatría. O sea que el primer mundo también cree en la idolatría. ¿Has escuchado? Vuelvo a repetir, lo digo con aprecio, no lo digo en son de burla, en son de maldad, en son de creerme superior. No, nada por eso. Ustedes han escuchado, por ejemplo, no me consta, ojo, lo menciono, pero ustedes han escuchado de Haití. Haití es un país sufrido, es un país muy, muy golpeado, una pequeña isla. Sin embargo, hay muchas fuentes, muchísimas fuentes, y siempre encuentro muchas fuentes donde se menciona que hay mucha idolatría, brujería. Mucha gente cree en eso. ¿Y ese país qué es lo que le pasa? Mira, ahí están las consecuencias. Es golpeado, todo el tiempo sufre. Todo el tiempo sufre. Acá mismo, como lo menciono, en Luisiana, que es mi estado contiguo, que quiere decir, pues, yo, como saben, ya les he contado, yo vivo en el estado en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. El siguiente estado, yéndose a Florida, está Luisiana. Conocida, ¿por qué? Por conocer en las brujerías también. Y qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que siempre esta zona es golpeada por tornados y huracanes. Nosotros también, pero en menor escala. Siempre para allá. Ellos sufren más. Por cierto, no solamente estamos hablando de estos tipos de idolatrías, pero ahora cuando damos más importancia y se convierten en nuestros ídolos, el presidente Kimball dijo lo siguiente: muchos adoran la caza. Mira lo que dijo el presidente Kimball, ¿no? Muchos adoran la caza, el viaje de pesca, las vacaciones, los picnics y las excursiones de fin de semana. Otros, esas son idolatrías, otros tienen como ídolos los juegos deportivos, el béisbol, el fútbol, las corridas de toros o el golf. Estas actividades a menudo interfieren con la adoración del Señor y con el servicio a la edificación del reino de Dios. El profeta dijo: ¿dónde están tus preferencias y tu lealtad? ¿A quién le das más importancia? Yo creo que lo conté, ¿verdad? Hace mucho tiempo, cuando estaba en la estaca trabajando, un presidente de estaca, no sé si fue ingenuo o quería ver, ahorita les cuento. Reunión, dijo. Reunión a las 4 de la tarde a todo el sacerdocio. Reunión del sacerdocio. De toda una estaca, un domingo a 4 de la tarde. No, normalmente pues nadie trabaja, los domingos la mayoría de gente descansa, por lo tanto se supone que 4 de la tarde iba a haber mayoría, ¿verdad? Aunque ustedes no les crean, a mis amigos, no llegamos ni a 5 ese día. Ni a 5 de toda una estaca. Motivo: ese día jugaba el país, pues. Fútbol. Una eliminatoria. Y un hermano le dijo: ¿usted cree que van a venir? El presidente, no sé si fue ingenuo, el presidente de estaca, no sé si fue ingenuo o no, pero dijo: yo pensé que sí. Ahora conozco mi pueblo. Por referirse, conoce a su estaca. Y somos así. Obviamente pues nos regresamos. No hubo reunión del sacerdocio. Todo el sacerdocio de una estaca
Obviamente no fue por ver un partido, ¿verdad? La pregunta que dice el presidente Kimball es cierta. ¿Dónde están nuestras preferencias y nuestra lealtad? ¿A quién le damos más importancia? Entonces, todavía hay idolatría. Todavía existe la idolatría. No es solamente de los países tercermundistas, no, de todo el mundo. En todo lado hay. Tengamos cuidado. Y el Señor bien claro lo recalca. El Señor sigue hablando de los gentiles, pero ahora habla de los gentiles fieles a partir del versículo 22. Primero habló de los gentiles infieles, ahora habla de los fieles. Ellos serán los que ayudarán en la reunión, ayudarán en medida que la casa unida de Israel construya una nueva Jerusalén, que es un centro simbólico para el nuevo mundo reunido. Así como la Jerusalén del viejo mundo sirve como centro simbólico para la casa de Israel en el viejo mundo, habla también de que se establecerá su iglesia en el versículo 22. No olvidemos que la iglesia se estableció ¿cuándo? El 6 de abril de 1830. Habla de la Nueva Jerusalén y nosotros sabemos que acá en América, en nuestro continente, se establecerá la Nueva Sion. Y ya lo he dicho en una clase pasada, eso está en el estado de Missouri, dijo el presidente José Smith. Bueno, Joseph Smith o José Smith. Lo dijo que iba a estar en el estado de Missouri. Y también he mencionado que el lugar específico donde dijo el profeta no le pertenece en la actualidad a la iglesia, sino a la comunidad de Cristo, antes llamada la iglesia reorganizada. Con el tiempo ya veremos qué sucede, porque eso le tiene que pertenecer a la iglesia. El recogimiento incluirá a toda la casa de Israel y comenzará después de la publicación del Libro de Mormón, que es la señal del comienzo del proceso. Nosotros, los gentiles, somos parte de ese recogimiento. ¡Qué bien! Sentámonos bien, contentos, felices, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos mucho trabajo por hacer. Entramos al capítulo 22. Este capítulo es el capítulo 54 de Isaías, lo dice las Escrituras. Para no olvidarnos, porque José Smith se complica. Esta es una pregunta que yo les voy a hacer. ¿Por qué José Smith se complica la vida? Vamos a suponer, lo menciono grande, suponer. ¿Ok? No estoy diciendo que es así. Supongamos que José Smith está inventando este libro, está inventando el libro. ¿Por qué se complica la vida José Smith y pone a Isaías una vez más? Porque hay varios capítulos de Isaías. ¿Por qué? ¿Para qué hacerlo? Hey, José Smith, no seas tonto, mi amigo. No seas tonto. No pongas eso. Tú no sabes de las Escrituras y no tienes estudios. No pongas a Isaías. Vas a malograr todo lo que estás inventando. Esto sería lo correcto, ¿verdad? Que le diríamos a José Smith. Pero, si es un libro verdadero y José Smith está traduciendo y en las planchas está lo escrito por Isaías, entonces, ¿qué debe hacer José Smith? Simplemente ponerlo. No hay otra alternativa. Entonces, esto lo menciono así para entender lo que José Smith no está inventando el libro. Esto es otro punto para entender lo que José Smith está traduciendo. Ninguna persona en su sano juicio pondría, pues si estás inventando, vas a poner al libro de Isaías, ¿verdad? Y ni siquiera pues él copió todo lo que dice en la Biblia en inglés y lo puso en sus papeles. O le dijo a Oliver Cowdery, ya, este capítulo lo pones ahí. No fue así. No fue así. Él lo tradujo de las planchas y Oliver Cowdery tuvo que escribirlo. Entonces, una vez más para entender que José Smith está traduciendo y no está inventando el libro. No está inventando el Libro de Mormón. Lo menciono para siempre darnos cuenta que es un libro verdadero, que hay muchas cosas que nos indican que es verdadero. Por cierto, les voy a hacer una pregunta. Que levante la mano el que ha leído el libro de Isaías. A ver, muchos hemos leído, pero seamos sinceros, así, sinceros. ¿Alguien recuerda de qué hablan los capítulos? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque tendrías que leer el libro de Isaías
e ir anotando de qué habla cada capítulo. Y al final puedes tener un resumen, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66 capítulos tiene mi amigo. Y anótate pues, cada capítulo, ¿de qué habla? Segundo capítulo, ¿de qué habla? Los 66 capítulos, hazlo. A mano. Porque en el tiempo de José Smith no había computadora. ¿Ok? Tienes todos esos apuntes que has hecho y cuando estás inventando la historia del libro de Mormón, que está haciendo José Smith, tienes que acordarte del capítulo 54. ¿Para qué? Para ponerlo en tu libro de Mormón. Es decir, para que coincida lo que estás inventando. Disculpa que me ría, mi amigo, pero es absurdo. O sea, es absurdo hacer, es complicadísimo hacerlo. Por eso digo que es absurdo creer que José Smith pues, está inventando este libro con la instrucción que tenía José Smith. Para eso tienes que tener una super memoria de recordación y de invención. Dos cosas, invención y recordación. Es decir, tienes que ser un genio, pues, pero súper genio. Es absurdo esto. Espero que con esa aclaración puedas saber y darte cuenta que este libro, una vez más lo menciono, el libro de Mormón es verdadero. Pero de esto no te hablan, pues no te dicen los detractores. No te dicen esto y no lo van a decir porque no les conviene, obvio. Pero si en algún momento te dicen y escuchas que este libro está inventado por José Smith, tú diles, pues, a ver, invéntate una historia y me pones el capítulo 17 de Isaías en tu invención, pero que concuerde, que concatene. Ponlo, pues, hazlo, te invito ya. Si es así, inmediatamente digo que el libro de Mormón es falso. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Es complicado hacerlo, mi amigo. Y ojo, en este tiempo, con tantas ayudas tecnológicas, imagínate en el tiempo de José Smith, que ni luz había. Es muy difícil. En el capítulo 22 vemos que es una visión positiva del futuro de Israel. Comienza con un Israel en un estado miserable. Israel es comparado con una mujer estéril. Esta es una condición devastadora para una mujer israelita antigua. Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento porque su linaje y el de su esposo fueron cortados. Es decir, no tendrían descendencia. Pero a Israel se le promete que tendrá muchos descendientes. El Israel redimido se extendería más que los descendientes de las naciones que se habían considerado superiores a ella. El versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y extiéndase las cortinas de tus habitaciones, dice el versículo 2. Es decir, la casa de Israel aumentaría, no simplemente en progenie, sino en descendientes justos, así como lo ven, en descendientes justos. Importante, ¿verdad? Qué importante. Los siguientes versículos, luego el Señor le recuerda que Él es su hacedor, su marido, el Señor de los ejércitos. Él es su redentor, dice el versículo 5. Eso es lo que dice el versículo 5. Un título muy apropiado para el propósito de este versículo. ¿Y quién es? Nada menos que Jesucristo. Así que es nada menos que Jesucristo. Él es el Redentor, el poderoso mensaje para la casa de Israel del viejo mundo y quizás igual de conmovedor para la casa de Israel del nuevo mundo, reunida en la tierra de abundancia después de tan terribles destrucciones. Es: por un breve momento, dice el versículo 7, te he abandonado, pero con grandes misericordias te recogeré. Hermoso versículo. Te he abandonado por un momento, pero con grandes misericordias te recogeré. Los siguientes versículos habla que Jehová reconoce que había permitido que vinieran tiempos difíciles sobre ellos. Escondí mi rostro de ti, dice el versículo 8, pero que aún así cumplirá su convenio con ellos. Los siguientes versículos habla que dice que incluso si las montañas fueran removidas, su pacto permanecerá, dice el versículo 10. La posición de la casa de Israel después del recogimiento será un cambio total, donde otras naciones las habían dominado en el curso de la historia. Ella ya no temerá.
Cuando comience el recogimiento, Dios habrá creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y que saca un instrumento para su obra. Si detuviéramos la lectura en este punto, el instrumento sería el libro de Mormón. Sin embargo, la continuación simplemente indica que Dios defenderá a su pueblo y que ninguna arma prosperará contra ellos. Así termina el capítulo 22 y entramos al capítulo 23. Hermanito, estos versículos están difíciles de entender, y si leo el libro de Isaías también es difícil. Bueno, Jesús ha citado extensamente a Isaías y por lo tanto veremos lo que dice. El versículo 1. Debéis escudriñar estas cosas. Les doy un mandamiento de escudriñar estas cosas. Así que no solamente son los 10 mandamientos, no lo digo yo. Así que cuando pregunten, obedece los mandamientos, también tienes que saber que se refiere a escudriñar el libro de Isaías. Uy, qué difícil, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las profecías de Isaías sobre el recogimiento eran las más importantes. Aunque su discurso sobre el recogimiento fue particularmente importante para el Israel disperso, ellos también hablan del papel de los gentiles en los últimos días. Jesús afirma su valor al declarar en el versículo 3, todas las cosas que hablo se han cumplido y se cumplirán. Todo lo que ha dicho Isaías se cumplirá. Jesús solo ha estado hablando de un recogimiento de Israel que fue solo información importante para los nefitas. No fue nada que ocurriría durante sus vidas, ni de ningún descendiente que llegaran a conocer entonces. La pregunta es, ¿para qué les dice? Porque es parte del plan de Dios. Ellos tienen que ser obedientes en leer las Escrituras para que entiendan el plan de Dios o el plan de salvación. Si no leen, no entenderán el plan de salvación. Al leer, escucharán sus palabras y se arrepentirán y serán bautizados, dice el versículo 5, y obtendrán la salvación. Y no solo eso, el versículo 4 dice que todo lo que les está diciendo se escribirán en las planchas, que algún día se traducirán y lo obtendrán los gentiles, dice el versículo 4 que se está marcando. Es decir, nosotros somos los gentiles. Ahora, sigue avanzando y es por eso que en el versículo 7 le dice a Nefi que lleve las planchas. El versículo 8 dice que Jesús miró las planchas, los revisó, vio todo lo que habían escrito los profetas. ¿Y por qué? Porque ellos habían descuidado algo que Samuel había dicho. Él dice específicamente que era parte acerca de muchos santos se levantarían y aparecerían a muchos y les ministrarían, dice el versículo 9. Ellos corrigieron ese error. ¿Ok? Cristo atento a todo lo que estaba en las Escrituras para que lo corrija. Llegamos al capítulo 24 y vemos en los primeros versículos el libro de Malaquías. Fue escrito después de que los nefitas, esto hay que entenderlo, el libro de Malaquías fue escrito después de que los nefitas salieron de Jerusalén. Es decir, no tenían este libro, pero se pone en Malaquías, el libro de Malaquías se pone en el capítulo 24 de Tercera de Nefi. Por lo tanto, los nefitas no tenían el libro de Malaquías. Sin embargo, Jesús quería que tuvieran ciertas partes de lo que Malaquías escribió porque encaja con las enseñanzas que estaba presentando. Por lo tanto, aconteció que les mandó que escribieran las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les había de decir. Jesús dictó 2 capítulos de Malaquías. 2. El capítulo 24 corresponde a Malaquías 3 y el capítulo siguiente, el capítulo 25 de Tercera de Nefi, corresponde a Malaquías 4. Luego habla de un mensajero, el mensajero que se refiere es el profeta actual, en este caso para nosotros el presidente Nelson, quien es su mensajero y prepara el camino para que Cristo venga. Ese es el objetivo del profeta, preparar el camino ¿para qué? Para la segunda venida. Lo que tenemos que saber es que cuando venga Jehová, Cristo venga a establecer su reino en la tierra, vendrá como juez contra todos aquellos que no pudieron vivir sus mandamientos. Sin embargo, aunque vendrá como juez para purificar a los malvados en un fuego purificador, los hijos de Jacob no han sido consumidos. Con los hijos de Jacob, que son los del convenio, Jehová tiene un convenio y ese convenio permanece.
Entonces vemos que el poder del convenio asegura que Jehová aceptará a un Israel arrepentido. Sin embargo, hay algunos que pueden suponer que puesto que son de la casa de Israel por nacimiento o quizás incluso por bautismo, esa conexión les asegurará la salvación. Por eso el Señor nos dice siempre, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el versículo 7. Pero parece que el pueblo no entiende porque preguntan, ¿en qué nos volveremos? En otras palabras, ¿cómo podemos volver si ya somos partes del pacto? Les dice. Pues es interesante. Jehová declara que incluso aquellos que están bajo el pacto pueden robarle a Dios sus derechos justos y la obediencia que se requiere como parte humana del pacto. Entonces, una vez más, los hijos de Jacob podrían preguntarse si era posible que ellos hubieran robado a Dios. Jehová responde que toda la nación le había robado y por lo tanto está bajo condenación. ¿Y cuál es ese robo? Los diezmos y ofrendas, dice el versículo 8. Y el versículo 9 es un versículo muy duro para los que le roban. Malditos sois con maldición. Ojo, versículo dice así. Malditos sois con maldición. Versículo muy, muy duro. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están familiarizados con el versículo 10. Y a menudo lo citamos para apoyar la manera en que ofrecemos el diezmo. En el mundo antiguo sería mucho más como diezmar en especie, ya que no tenían una economía monetaria, no existía la moneda como en la actualidad. Sin embargo, los diezmos y las ofrendas eran manifestaciones de fidelidad a los convenios. Los diezmos antiguos sostenían a los sacerdotes, es decir, los mantenían en el templo. Traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos, dice el versículo 10. Poderoso versículo. Un versículo que muchos de nosotros hemos repetido o han repetido y hemos oído, ¿verdad? Versículo muy, muy, muy conocido. El diezmo, si tienes problemas con el diezmo, piensa lo siguiente, mi amigo. Tienes que saber que todo en la vida tiene un costo. ¿Quieres estudiar? Hay un costo. ¿Quieres tener una casa? Hay un costo. Todo cuesta. Entonces, ¿cómo podría no arder la conciencia dentro de uno después de la venida del Hijo del Hombre? Si se da cuenta que no ha contribuido a los gastos de establecer el reino de Dios en la tierra, tu conciencia va a arder, mi amigo. Si te das cuenta que no has contribuido a los gastos de establecer el reino de Dios en la tierra. Especialmente esto sería así cuando uno se da cuenta de que todo lo que ha obtenido el Señor, como la vida, el trabajo, los estudios, la salud, las bendiciones y el futuro prometedor, pero no está dispuesto a pagar por tal herencia. Muchos nos preocupamos en tener una casa. No, la meta, el sueño americano, el sueño de todo ser humano, tener una casa. Compra tu casa a 30 años. Está bien. No voy a entrar en detalles si está bien o está mal, pero vamos a suponer que está bien. Te endeudas por 30 años pagando, tienes que trabajar duro. Es más, terminas de pagar y te mueres. Es decir, tu casa quedó en casa. No te llevas nada. Tanto trabajo para una casa que no te vas a llevar, mi amigo, al otro lado. Sin embargo, no trabajaste ni por tu casa espiritual. ¿Qué te va a recibir en el otro lado, mi amigo? Ese es el ejemplo del diezmo. Voy a poner otro ejemplo, ¿ok? Pero para ese ejemplo, tenme un poquito de paciencia porque va a aplicar. No es en forma directa el ejemplo, pero va a aplicar. Recientemente un joven se va a ir a una misión y no tiene dinero para su misión. ¿Debe o no debe ir a la misión? La pregunta es, ¿no ahorró para su misión? La misión, mi amigo, es un gasto. Sí, se gasta dinero. Ese joven necesita pagar su comida, su hospedaje, sus cambios. Lo cambian de lugar, de zona. La iglesia en promedio le pide al misionero americano, estadounidense, $400 mensuales. Y a muchos les parece carísimo.
¡Wow! ¿Tanto? Dicen. Estoy hablando de Estados Unidos, por si acaso. Quizás para un latino, $400 es elevado. Pero para un americano, un estadounidense, ¿es caro? ¿Será caro? Y lo digo porque conozco la vida americana. Yo vivo acá, yo sé los gastos que hay. No es caro. Es baratísimo. Ay, hermanito, lo dice usted porque no tiene hijos varones que van a ir a la misión. ¿Verdad? No es caro, es barato. Y lo voy a explicar. Si lo dividimos, $400 entre 30, $13.33 diarios para vivir. Imagínate, $13.33. Eso es, pues. ¿Ok? Mi fuerte era las matemáticas. $13.33 para vivir en Estados Unidos. Un joven de 19 años no vive pues con $13. Si compras tu desayuno, tu breakfast, no baja de $4. Tus 2 taquitos o tu McDonald's. ¿Okay? Un almuerzo no baja de $8. Ahí nomás, no baja de $8. Y la cena, ya, pon otros $4. Sumado, ya son $16 diarios en 3 comidas. No olvides que los jóvenes no comen poquito, sino bastante. Pero bueno, ya a dieta lo ponemos al joven. ¿Y la habitación? ¿Quién lo paga? ¿Ves que no es caro? Encima, saber que si lo mando a mi hijo, va a estar 2 años haciendo cosas buenas. Y voy a estar tranquilo y feliz recibiendo bendiciones en lugar que se quede en casa. Ahora dime si es caro. No lo es, pues. No lo es. Sale a cuenta mandarlo a la misión. ¿Quién pone la diferencia entonces? La iglesia, mi amigo. Sí, mi hermana. La iglesia pone la diferencia. La iglesia pone la diferencia con el dinero bien administrado de los diezmos. Espero que quede claro y mandemos a la misión a nuestros hijos, porque hay promoción. Eso es una promoción. Traiga a su hijo a la misión por $400. Encima le enseñamos a hablar. Se va a bañar porque hay instrucciones en la misión. Va a caminar con otro compañero. Va a predicar el evangelio. Va a estar en un lugar seguro. Va a predicar el evangelio. Va a recibir sus bendiciones su familia y no va a estar en problemas en el mundo. ¿Sale a cuenta o no? Sale a cuenta. Así que no digamos es caro. Estoy hablando de Estados Unidos. En América Latina no puedo decir, yo sé que es barato también, pero me quiero referir a Estados Unidos porque, bueno, ahora vivo acá y conozco la vida de acá. Por cierto, lo dicho por la misión, lo digo porque yo vivo acá en Estados Unidos. Encima la iglesia no es así de estricta, porque dice, si tienes un hijo varón, que empiece a ahorrar desde los 12 años hasta que vaya a la misión. Es decir, claro que se puede, pues. Si yo tengo un hijo varón, ¿a qué hago a partir de los 12 años? Toma tu alcancía, me vas juntando para la misión. Todas tus propinas ahí se juntan. Sale a cuenta. Va a salir a cuenta y no es caro. No es caro. Ahora, hermano, pero son los diezmos, me puedes decir, y no la misión. Puse el ejemplo porque aplica para todo. No es raro que un hombre en esta vida pague dinero durante 10, como lo dije, o 25 años para comprar una pequeña casa o tierra para su uso mientras vive en la tierra, y lo peor es que cuando muere no se lo lleva. Entonces, ¿estarías menos interesado en adquirir una herencia eterna? Vamos, mi amigo, paga tu diezmo, porque tu mansión celestial te espera. No tu terreno, no tu casita, que tanto lo van a heredar tus hijos o tus nietos y lo venderán, porque no tuviste el gusto de ellos. Eso es tanto esfuerzo. Y te sacrificaste tanto y no pagaste diezmo. Así que es mejor pagar diezmo. Consejo de un conejo, dice el dicho. Si diezmamos, mi amigo, volviendo a la clase, nos llamarán bienaventurados porque seremos tierra deliciosa, dice el versículo 12. Las bendiciones existen, así que obedezcamos el mandamiento. Avanzando, los de la casa de Israel habían comenzado a alabar la sabiduría del mundo como reemplazo de la sabiduría de Dios. La recompensa futura
que Dios prometió no era tan tangible como la que promete el mundo. Muchas veces queremos respuestas rápidas, queremos bendiciones rápidas, queremos ver ya, y las bendiciones de Dios no funcionan así. En cambio, el mundo nos dice, mira, si trabajas domingo y no diezmas, tienes más dinero. Acá está el dinero, míralo. Por lo tanto, decían que es en vano servir a Dios, dice el versículo 14. Dirían que no servía de nada servir a Dios. Más importante es la queja. ¿De qué sirve que hayamos guardado sus ordenanzas y que andemos tristes delante del Señor de los ejércitos? Vieron sus dificultades y asumieron que eso significaba que Dios no los estaba cuidando. Si Dios no hace que todo mejore, ¿de qué sirve? ¿Para qué diezmas, mi amigo? Ese dinero úsalo para tu familia. Mira cómo vives. Eso es lo que oímos, ¿verdad? Jehová dice que este modo de pensar es una inversión de la verdad eterna. Dios nos está cuidando y cuidando, aunque llamemos felices a los orgullosos. Mi amigo, si estás pensando así, ten cuidado. Si estás pensando como el mundo, tengamos cuidado, porque el versículo 16 dice que los que temían al Señor, sus nombres se escribían en el libro de memorias, dice el versículo 16. Es decir, que Jehová sabe quiénes son. Al final discerniremos entre los justos y los malos, entre el que sirve y el que no sirve, esperando ser nosotros los que hayamos servido. En el capítulo 25, este es el otro capítulo de Malaquías que Jesús le citó a los nefitas. El Salvador dedica una cantidad considerable de tiempo a analizar las profecías relacionadas con los últimos días. Aparentemente, esto se hizo más para nuestro beneficio que para el beneficio de los nefitas. Estos versículos continúan el tema del capítulo 24, que trataba de los últimos días. También describen ese tiempo. En este capítulo 25 el enfoque no está en purificar a Israel, sino en el efecto sobre los malvados, dice el versículo 3. Pero el Señor señala que aquellos que creen en Cristo no deben temer. ¿Y cómo serán los suficientemente justos para merecer esa salvación final? El versículo 4 se les dice que vivan los mandamientos, tal como los conocen. El versículo 5 habla de enviar a Elías el profeta. Y Elías vino. Claro, mi amigo, Elías vino. Vino al templo de Kirtla el 3 de abril de 1836. Se le apareció a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, que ahora le pertenece a la iglesia. Luego, el Señor promete que Elías regresará y volverá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, dice el versículo 6. La casa de Israel será reunida no solo desde los 4 puntos cardinales de la tierra, sino a lo largo del tiempo. La unión en una familia del convenio será el medio de la salvación final. Los corazones de los hijos se han vuelto hacia los padres de una manera tan milagrosa que solo podría ser obra de Dios, y es en la genealogía de buscar los datos para realizar la obra vicaria. Hermano, ¿estos versículos son importantes? Muy importantes, porque Moroni ciertamente estaba familiarizado con esta escritura, y él la cita. Moroni la citó, junto con porciones de Malaquías capítulo 3. ¿A quién? A José Smith, cuando se le apareció por primera vez. ¿Y eso dónde lo dice, mi amigo? En José Smith Historia capítulo 1, versículo 36 al 39. Déjame leerte. Después de decirme estas cosas, empezó a citar las profecías del Antiguo Testamento. Primero citó parte del 3er capítulo de Malaquías y también el 4º y último capítulo de la misma profecía. Fin del versículo. Eso dice José Smith Historia, lo puedes leer. Es por eso que es importante. Ahora, esperamos que nosotros hayamos entendido la importancia. El capítulo 26, vemos los primeros versículos, indica que el objetivo de Jesús era agregar las escrituras que no tenían los nefitas, dice en los versículos 2. Luego da descripciones de los días finales. Esa venida en gloria también señalará el comienzo del juicio final, donde los muertos estarán delante de Dios para ser juzgados por sus obras, sean buenas o malas, dice el versículo 4.
A partir del versículo 6 vemos que entra el profeta mormón, quien seleccionó los textos que se registrarían. Él señala que es imposible escribir todo lo que sucedió en sus planchas, pero hay un relato más completo en las planchas de Nefi. Cuando Mormón usa el término planchas de Nefi, se refiere a lo que llamamos las planchas mayores de Nefi. Mormón señala que ha tenido que hacer selecciones, es decir, elegir versículos del material disponible. Él sabía mientras escribía algo de cómo el libro de Mormón saldría a luz en los últimos días. Por eso dice de los gentiles en el versículo 8. Los versículos 9 y 10 hablan de aquellos futuros descendientes de la casa de Israel del Nuevo Mundo, que recibirían el libro de Mormón. Y menciona que este libro ha sido para probar su fe, es decir, ¿tienes fe? Bueno, acepta el libro de Mormón. ¿Sí o no? Si lo aceptamos, nos serán manifestadas las cosas mayores. Y si no, entonces serán retenidas. Mormón comenzó este análisis de su escritura señalando que no podía escribir ni la centésima parte de lo que contenían las planchas de Nefi. Al final de la inserción señala que quería escribir más, pero el Señor lo prohibió. Había cosas que se le había mandado escribir, además de las que no debía escribir. Cuando dice concluyo mis palabras en el versículo 12, declara que la inserción de sus propios pensamientos como editor o historiador ha terminado y que está volviendo a su papel como narrador de los acontecimientos. Es decir, no doy mis comentarios, sino sigo narrando la historia. Al comienzo del segundo día de su visita, Jesús había provisto milagrosamente pan y vino enseñando más claramente la Santa Cena. Luego dedicó tiempo a explicar el objetivo del Evangelio, explicando el fin definitivo de esta vida terrenal y el significado de esta vida tiene para la próxima. Después de esa explicación, que incluía tanto las escrituras que tenían como las que no tenían, ahora el profeta Mormón nos sigue narrando la historia y nos dice que a los niños se les soltó la lengua en el versículo 14 y hablaron a sus padres cosas grandes y maravillosas. Este fue un milagro evidente. No sabemos la edad de los niños involucrados, pero eran lo suficientemente pequeños. Al final del día, Jesús repite la sanación de los enfermos e incluso resucitó a uno de entre los muertos. ¡Wow! Tantos milagros. Si bien había realizado milagros de sanidad también el primer día, hubo nuevas personas el segundo día y ellas también merecían, por su fe, ser sanadas. Entonces, habiendo logrado estas cosas, Jesús ascendió al Padre. El comienzo del tercer día siguió el modelo del segundo día. Los 12 enseñaron la doctrina de Cristo, el arrepentimiento y el bautismo. Después de tener a su Dios físicamente presente con ellos durante 2 días, es fácil imaginar que el pueblo estaba dispuesto a aprender y ansioso de aceptar la doctrina de Cristo. Por lo tanto, se bautizaron aún más. Los apóstoles continuaron predicando y bautizando y termina diciendo que fueron llamados la Iglesia de Cristo, tan igual como nosotros somos llamados. Así termina este capítulo. En tercera de Nefi, mi amigo, haciendo un resumen, capítulo 23, versículo 8, dice: cuando Nefi llevó los anales y los puso ante el Señor, Jesús los miró. Creo sinceramente que algún día también seremos llamados a rendir cuentas por lo que hemos escrito y enseñado. Ojalá que podamos decirle al Salvador, cuando ponga sus ojos sobre lo que hemos escrito, que nos esforzamos por construir el reino y no derribarlo. Que todos escribamos así. Ojalá que no dejemos de escribir cosas buenas. Todas se registran, que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo. Ojalá que en nuestras memorias haya estado o esté o se escriba que hemos traído personas a Cristo, que no nos hemos arrepentido del Evangelio, que no nos hemos avergonzado de su Evangelio, que siempre hemos predicado, que siempre nos hemos esforzado por traer personas a Cristo de diferentes maneras, que hemos contribuido con su reino también. En el último capítulo también menciona que estas escrituras serán para los que tengan fe. El Señor nos ha puesto a prueba como miembros de la Iglesia. Nos ha dado el libro de Mormón.
que es la parte menor, para fortalecer nuestra fe a través de nuestra obediencia a los consejos que contiene. Y cuando nosotros mismos, miembros de la iglesia, estamos dispuestos a guardar los mandamientos tal como se nos ha dado y mostrar nuestra fe como lo hicieron los nefitas, entonces el Señor está listo para presentar el otro registro y dárnoslo. Pero ahora no estamos preparados para recibirlo. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con los requisitos de este estado de prueba en la lectura del registro que se nos ha dado y en el seguimiento de sus consejos. De nosotros depende. Y viene la pregunta, ¿seguiremos dudando? ¿Seguiremos todavía leyendo o escuchando a los detractores? ¿Y teniendo dudas y escuchando, leyendo cosas que no nos alimentan espiritualmente? Mi amigo, tenemos un libro maravilloso. No tan fácil, pero lo podemos hacer. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Que nosotros podamos orar a Dios para saber si este libro es verdadero. Que nuestra fe aumente, que nos sumerjamos en las Escrituras. Deleitémonos en las Escrituras. Que tengamos una hermosa semana. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.